Comenzamos el tema 6. Los contenidos a tratar dentro de la explicación que vamos a dar están comprendidos dentro de la página 126 a la 131. Este tema lo vamos a dividir en tres partes. Una parte dedicada al imperialismo colonial y otra dedicada a la Primera Guerra Mundial y la última dedicada a la Revolución Rusa. En esta primera parte vamos a dar el colonialismo. ¿Qué es el colonialismo? Para ello voy a utilizar en un manual de la Edad de la Revolución de los 800 de Guarrisino Scipione una definición del colonialismo. Dice así: la ideología imperialista no solo se había volcado en el principio entre la nación y la base de los nacionalismos europeos del principio del 800. En el colonialismo era la correspondencia entre el Estado y la nación. Si os acordáis, vimos que era el nacionalismo. El nacionalismo partía de tres ejes vertebrales. Uno era la lengua, otro era la cultura y otro el territorio. Era la construcción, en base a esos tres vínculos, de crear un nosotros. Pero claro, el crear un nosotros conlleva a crear un ellos. En eso está basado la ideología nacionalista. Proseguimos con la lectura. Y se sustentaban sobre la condición racista de un elemento biológico e inmutable de diferenciación entre los hombres. Aquí vamos a tener en el colonialismo que ese nacionalismo se va convirtiendo en una supremacía ideológica de los estados europeos con respecto a las demás sociedades del mundo. Un dato muy importante sobre qué supone el colonialismo es el siguiente. En 1800, el 35% de la Tierra, del globo terráqueo, dependía de los europeos. Ahora, de 1800 era el 34% y en 1914 va a ser el 84%. Es decir, los europeos controlan todos los territorios mediante estos sistemas de colonias que vamos a dar a continuación. En la segunda revolución industrial, los europeos no solamente acumularon grandes masas de capital, sino que, como bien sabéis, desarrollaron todo un sistema nuevo de transporte, desarrollaron toda una empresa siderúrgica. El colonialismo va a ser que, ante el gran desarrollo demográfico que vimos, la población aumenta paulativamente, se duplica en algunos sitios como en Inglaterra en apenas 100 años, va a haber un estímulo de muchísima gente que está sin trabajo, y el colonialismo va a ser un estímulo, va a ser una manera de poder buscarse la vida más allá de las fronteras naturales. Porque uno también de los conceptos que tenemos que entender dentro de este colonialismo es el imperialismo. ¿Qué es un imperio? Un Estado, en términos del sociólogo y estructuralista Max Weber, es el monopolio de la violencia, ¿de acuerdo? En eso se pone un Estado. ¿Y qué es un imperialismo? Es cuando un Estado supera sus fronteras naturales. En el caso de España, cuando pasa o bien el mar Cantábrico o bien el mar Mediterráneo, sobrepasan sus fronteras naturales. Pues eso va a ser. El colonialismo va a partir de una metrópolis, que puede ser Inglaterra, de esa metrópolis va a fundar colonias, como puede ser Egipto, ¿de acuerdo? Egipto va a tener una dependencia de la metrópolis inglesa y está bajo esos factores de la segunda revolución industrial. Las metrópolis tienen un nivel técnico, un nivel militar, un nivel administrativo dentro del Estado muy superior a las sociedades en las cuales va a colonizar. Dentro de toda esa colonización, como hemos dicho en la primera parte del vídeo, por supuesto hay una base ideológica, una supremacía moral de toda esta contienda. Es decir, que el de la metrópoli es más civilizado respecto a las futuras colonias que va a conquistar. Hay tres principales causas. Una es la económica. Las metrópolis se dan cuenta de que pueden, al colonizar un determinado territorio, adquirir más baratas sus materias primas y, del mismo modo, venderle ya el producto manufacturado. Por lo tanto, el índice de beneficio es enorme. Compro la materia prima barata, como puede ser el algodón en la India, y luego yo en mis fábricas de Manchester lo fabrico mucho más barato de lo que lo pueden hacer la artesanía local de la India y saco muchísimo más beneficio. Es decir, si la materia prima me cuesta más barata, mi producto puedo venderlo más barato. Si mi producto, que ya con la revolución industrial, con la máquina a vapor de James Watt, como vimos,
con el telar volador, como vimos, me sale muchísimo más barato y tardo muchísimo menos tiempo en producirlo, puedo venderlo muchísimo más barato. Por lo tanto, la artesanía de los lugares colonizados, como puede ser en este caso, en este ejemplo la India, no pueden competir con los nuevos productos. Por lo tanto, la materia prima más barata y además saco muchísimo más beneficio de las manufacturas al poder vender más. Luego hay otro problema demográfico. Las sociedades van aumentando enormemente, su población va aumentando enormemente y esa población ve un estímulo, puede una vida mejor en irse a esas nuevas colonias, en tener más oportunidades dentro de esas nuevas colonias. Y una base ideológica, sobre todo ideológica. Se crea una nueva estructura mental. Los europeos piensan que son muchísimo más civilizados, muchísimo más superiores a los pueblos indígenas, a los pueblos autóctonos que iban a ir colonizando. Esos van a ser los tres factores que hagan posible la colonización. Un factor económico, la superioridad económica y la búsqueda de beneficio, ese es el estímulo dentro del marco económico. Un estímulo demográfico, que tengo más posibilidades de enriquecerme, tengo más posibilidades de vivir bien dentro de la colonia. Y un factor ideológico, que se basa en que me creo que tengo, de alguna manera, más derechos de irme a ese lugar y que yo puedo civilizar, al ser superior a ellos en esos lugares. Esos tres factores van a ser las tres patas del banco de la colonización. Y os pongo un discurso de Jules Ferry ante la Cámara en París, ¿de acuerdo? Es un discurso político. Dice así: la política colonial se impone en primer lugar en las naciones, que deben recurrir a la inmigración. Está hablando de ese factor demográfico que hemos dicho con anterioridad. Ya por ser pobre su población, y por ser pobre su población, ya que por ser excesiva. Pero también se impone en las que tienen o bien superabundancia de capitales o bien excedentes de productos. Esta es la forma moderna actual más extendida y más fecunda. Hay un segundo punto que debo igualmente abordar. Es el lado humanitario y civilizador de la cuestión. Es preciso decir abiertamente que, en efecto, las razas superiores tienen un derecho con respecto a las razas inferiores porque existe un deber para con ellas. Las razas superiores tienen el deber de civilizar a las razas inferiores. ¿Y existe alguien que pueda negar que hay más justicia, más orden material y moral en el África del Norte desde que Francia ha hecho su conquista? ¿Qué está diciendo aquí el diputado francés? Está diciendo algo claro. Uno, un factor demográfico, que los franceses tienen muchísimas más oportunidades dentro de la columna, y un factor ideológico. Se ve claramente que los franceses se sienten más civilizados, superiores a los autóctonos de África del Norte y que tienen la obligación moral de civilizarlos, ¿de acuerdo? Son dos componentes, uno dentro del demográfico también tiene un componente económico, pero un componente claramente ideológico, que los europeos tienen tanto una superioridad moral y tecnológica respecto a los pueblos colonizados. Y os pongo otros dos textos donde se muestra clarísimamente esa nueva estructura mental. Falta una L, perdonad, ahí. Paso a leer. Las analogías entre los negros y los monos son más grandes que entre los monos y los europeos. El negro es inferior, intelectualmente, al hombre europeo. El negro puede ser humanizado y civilizado por los europeos. Jung, Sesión científica de la Sociedad Antropológica de Londres, 1863. Fijaros, esto es algo que no es palpable de un político, no es palpable. Estamos hablando de que la ciencia también entendía que había una superioridad ideológica y también biológica respecto a otro. Aquí en el siglo XIX se empiezan a crear las razas, se empiezan a crear que uno es de una determinada raza, que uno es de otra determinada raza, bajo esa ideología supremacista de que los europeos eran mejores en muchísimos aspectos respecto a los pueblos que estaban colonizando. Por supuesto, nosotros tenemos que entender la estructura mental. El historiador lo que tiene que hacer es analizar los factores que hay en el pasado de forma pretérita. Analizar cuáles han sido sus causas, cuál es su importancia y cuáles van a ser sus consecuencias.
desde luego no podemos hacer juicios de valores, pero sí está muy presente esa superioridad europea, ideológica, de superioridad respecto a los pueblos de África o Asia. Du Barry, en un viaje, va a decir lo siguiente: el negro salvaje y bárbaro es capaz de todas las estupideces y, desgraciadamente, Dios sabe el porqué, parece estar condenado en su país de origen a la salvajería y a la barbarie para siempre. Con 3 semanas de trabajo tiene para garantizar su provisión de arroz, maíz, etc. Si trabaja 6 meses, haría de su patria un paraíso. Pero cualquier idea de progreso y de moral no le permite darse cuenta del valor incalculable del infinito poder del trabajo, y sus leyes son pasiones brutales, sus apetencias feroces, los caprichos de su imaginación perturbada. El indígena vive al día, a la aventura, indiferente al mañana. Su gusto poco delicado le permite adaptarse a lo que le ofrece el azar. ¿Qué está diciendo Du Barry? Que esos pueblos que vivían de una forma muchísimo más natural empiezan a analizarlos de una manera de contraponer. Nosotros somos los civilizados porque podemos tener una previsión del mañana, y ellos son unos incivilizados porque viven simplemente de lo que cosechan o lo que trabajan en un determinado tiempo, ¿de acuerdo? Están haciendo leyes de progreso para crear un nosotros, ¿de acuerdo? Nosotros los europeos somos civilizados, tenemos fábricas, tenemos una determinada política que piensa en el mañana. En cambio, el salvaje no tiene un estado organizado, no tiene una estructura industrial que da rienda suelta a vivir posteriormente, ¿de acuerdo? Empiezan a crear una ideología basada en ese nacionalismo que se está convirtiendo en una supremacía racial. Aquí tenéis dos imágenes claras de cómo, porque como se dice, una imagen vale más que 1000 palabras, dos imágenes claras de cómo es el colonialismo. En la primera, la sumisión de esos pueblos autóctonos ante los colonizadores, y la segunda es el reparto. Si os fijáis, cogéis un mapa, la mayoría de las fronteras de África son líneas rectas. Eso es debido porque los europeos se repartieron África, como bien sale en esa sátira, como si fuese un cartel. Esa repartición, principalmente, va a haber dos países que se repartan mayoritariamente el globo terráqueo. Uno es Inglaterra, que como veis coge Egipto, toda Sudáfrica, la India, Australia, y otro es Francia, que coge por todo lo que sería el desierto del Sáhara, Marruecos. También hay otros países como Alemania y Bélgica que se reparten, ahora veremos el caso especial de Bélgica, que se reparte el Congo. España, ya os dije que si en la nueva geopolítica, si fuese una boda, Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, Japón también, Rusia estarían donde se sientan los novios, y España sin duda estaría en la mesa de los niños, ¿de acuerdo? Pierde desde desde la conquista de Napoleón, pierde toda su hegemonía mundial, todo su juego geopolítico. La siguiente, la manera de la que se realizaban la ocupación de la administración, partía de 3 factores. Uno, la ocupación de la colonia, es decir, la llegada de los colonizadores. Otro, tras la guerra, tras a veces mediante pactos, se llegaba al control político y administrativo. Y a base de ese control político y administrativo comenzaba la organización de la economía. Como hemos visto, pues normalmente las materias primas se exportaban, se esquilmaban de las colonias y se mandaban hacia la metrópolis. Ahora tenemos 3 tipos de colonización. La colonización de explotación, que se basa principalmente en que hay un grupo de militares o un determinado gobernador y que solamente explota la base económica. Es decir, las colonias de explotación se basan principalmente en que hay un grupo de señores, de militares, que controlan a la población mediante un sistema de coerción y coacción, y le explotan, o ya sea sus minas de plata o su algodón o determinados recursos económicos. También tenemos las colonias de
Poblamiento. Estas colonias se basan en que la población de la metrópoli, por ejemplo Inglaterra, pasa un determinado grupo a la India, por ejemplo, que fue una colonia suya. Y ese grupo de ingleses van a ser los que se organicen su política, su administración. De igual modo también van a organizar su sistema de explotación económica, van a explotar esas materias primas y venderlas a la metrópoli. Luego está el protectorado, ¿de acuerdo? ¿En qué funcionaba el protectorado? El protectorado, por ejemplo, el caso de Marruecos, que era la colonia de España, dejaba que gobernasen las élites autóctonas, pero tenía un control. Sus relaciones, sus relaciones económicas, sus relaciones internacionales dependían de la metrópolis, aunque había un gobierno de hecho, pero no de facto, que era el que tenía, ¿de acuerdo? Una especie, para que lo entiendan, de gobierno títere. Y dentro de todo ese mundo surge también un estímulo, ¿de acuerdo? Tanto ingleses como franceses van a tener el estímulo de aventura, de conquista, de exploración, ¿de acuerdo? Y van a surgir personajes como Stanley, que van a ser exploradores, van a explorar el África, van a explorar Asia, y en una de sus exploraciones tenemos este relato. Una piragua enorme viene disparada contra mi lancha como para abordarnos. A la distancia de unos 50 metros vira es girar, y al estar casi frente a nosotros, los guerreros de proa arrojan vocifeando sus lanzas, mas el ruido queda ahogado por nuestras salvas de fusilería. La sangre nos arde en las venas. Es un mundo despiadado, y por primera vez sentimos un odio hacia la canalla asquerosa y voraz que lo habita. Por eso levantamos el ancla y lanzamos en persecución a los caníbales. ¿De acuerdo? Cuando llegan los europeos a África, pues es normal que había unas sociedades que lo ven como foráneos y haya un conflicto. Pero por supuesto hay, además de, como se ve muy bien en el texto de Stanley, una supremacía ideológica, hay también un alto nivel militar por parte de los europeos, y por parte de los autóctonos, pues no, ¿de acuerdo? Se resume muy fácilmente. Cuando los ingleses iban con mosquetes, con pistolas, los nativos iban con lanzas, ¿de acuerdo? La superioridad militar de los europeos era innegable. Eso también le llevó a los europeos a hacer verdaderas barbaries, a hacer verdaderas matanzas a los pueblos autóctonos. Las consecuencias de la colonización se basan esencialmente en que, con ayuda de la burocracia y la aristocracia local, van a tener un predominio sobre todos esos países. Luego la mayoría indígena va a quedar sometida y sus condiciones de vida empeoraron. Empeoraron por factores que hemos visto, como el que no podían competir los artesanados del lugar con la nueva productos manufactureros que traían los de la metrópoli, y pues se esquilmaron básicamente todas sus materias primas en favor también de la metrópolis. Por lo tanto, mientras que las élites del lugar aumentaron enormemente su riqueza, el pueblo en general se vio muchísimo más empobrecido con la llegada de los colonos. Aquí os he querido mostrar un horror de la colonización que lo hizo el rey de Bélgica, Leopoldo II, que hizo un verdadero holocausto en África. Mató y esclavizó a muchísimos africanos del Congo. Pero es que Bélgica, hasta cerca del año 1930, tenía museos catastróficos, inhumanos, como se ve en esta imagen donde se veía a las personas de África, ¿de acuerdo? Estos son los verdaderos horrores de la colonización, esa supremacía llegada a la exaltación por parte de los europeos de mostrarse superiores a los pueblos indígenas. Aquí os pongo también otros textos de contrapartida, ¿de acuerdo? Este es de Leopoldo Sédar, presidente de Senegal, pero ya fuera de la colonización, ya en la descolonización, en 1960 a 1980. Dice así: la colonización tiene su faceta positiva y su faceta negativa. Por una parte, es evidente que ha favorecido el desarrollo de un proceso natural de totalización del mundo.
En ese sentido, gracias a la colonización, se ha ido creando, siglo tras siglo, la civilización entendida como universal. Sin embargo, por otra parte, la explotación que implica el hecho colonial hace de un fenómeno nefasto. En realidad, en cualquier época, la colonización ha comportado aspectos muy negativos. Basta con analizar, por ejemplo, la historia de África. Hasta mediados del siglo XIX, los árabes y europeos organizaron el comercio humano llamado trata de negros. Se calcula que ese negocio provocó 100 millones de muertos. Yo creo que fueron 200 millones. Se trata del genocidio más brutal de la historia. El mal causado al África negra es el terrible que jamás se haya causado a una etnia. Y sin embargo, insisto, en el hecho de que la colonización ha comportado algo positivo en sentido de que los pueblos africanos no han permitido entrar en el mundo moderno. El proceso colonizador nos ha aportado aspectos culturales que, a pesar de ser extranjeros, cabe considerar como fecundos. ¿Qué nos está diciendo aquí el presidente Leopoldo, el presidente de Senegal? Que sí, es cierto que ha habido un verdadero holocausto. Los europeos llegaron a esclavizar a media África, ya fuese para llevársela a América y trabajar en el algodón, o para servicio o para el trabajo en las colonias. Pero aún así, el presidente pone ese punto de contrapartida de que tiene aspectos positivos. Llevó a África, que estaba aislada del mundo, a entrar en el mundo moderno. Pero esos costes fueron altísimos. En historia se habla de holocaustos, como el holocausto nazi, el Holodomor, pero de verdad el gran holocausto de la humanidad fue en África y fue tanto la esclavitud como, sobre todo, los grandes trabajos forzados que hicieron los europeos en ese continente. Aquí tenéis otro texto que pone en contrapartida esa visión también del indígena, ¿de acuerdo? Es de Tatanga. Tatanga era jefe indígena de la tribu Stoney de Canadá. Ustedes los blancos presumían que éramos salvajes cuando cantábamos nuestra alabanza al sol, a la luna o al viento. Ustedes nos trataban de idólatras. Sin comprender, ustedes nos han condenado como almas perdidas, simplemente porque nuestra religión era diferente de la vuestra. Nosotros veíamos la obra del Gran Espíritu en casi todo, el sol, la luna, los árboles, el viento y las montañas, y veces nos aproximábamos de él a través de ellos. ¿Era eso tan malo? Yo pienso que nosotros creemos sinceramente en el Ser Supremo, de una fe más fuerte que muchos blancos que nos han tratado de paganos. Los indios, viviendo del lado de la naturaleza y del maestro de la naturaleza, no viven en la oscuridad. Es un texto de esa lucha, de esa supremacía, en contra de esa supremacía europea, al creer que su moral, que su religión, que su forma de vida era mucho mejor que la de los pueblos autóctonos, ¿de acuerdo? Esta contrarréplica de Tatanga tiene mucha importancia, porque pone en relieve, pone en relatividad toda esa supremacía, que al fin y al cabo se basa en una variable de total intransigencia contra los pueblos colonizados. Luego, dentro, ya dando el tema y acabando, se crean también conflictos dentro de las metrópolis. Por ejemplo, en la guerra de los Boers, es una guerra entre los colonizadores holandeses contra los ingleses por el control de una zona de Sudáfrica. Y también aquí tienen una ilustración de un periódico francés donde la crisis de Fasoda afecta a la frontera entre Francia e Inglaterra. Aquí no se llegó a un conflicto armado, pero también esa parte del principio de la exposición de esta clase que hemos hablado de esa lucha ideológica también de la nación, de ese aspecto nación, de que el pueblo también se siente representado con ese sistema colonial y entra dentro de esa ideología de la grandeza de la patria. También hay una lucha que se ve en un conflicto entre Francia e Inglaterra, donde los periódicos de los dos países sacan muchísimos periódicos apoyando la lucha, tanto de un país como de otro, por defender sus fronteras. Por último, tienen las actividades de la página 148, 26 y 27 y de la 149, la 28. Me la mandáis al correo como siempre y antes de acabar el tema quiero leeros una cita de Martin Heidegger, filósofo alemán. Dice así:
En el bosque hay caminos, por lo general medio ocultos por la naturaleza, que cesan bruscamente en lo no hollado. Lo hollado es lo pisado. Es a estos caminos a los que se llama caminos de bosque. Cada uno de ellos sigue un trazado diferente, pero siempre dentro del mismo bosque. Muchas veces parece como si fueran iguales, pero es una mera apariencia. Esto lo he puesto porque a la hora de analizar la historia, a la hora de analizar los factores, hay muchísimas variables que podemos desconocer y otras que las conocemos atentamente. Pero en el fin de la historia, en el análisis de la historia, está poder saber cómo era cada camino dentro del bosque. Con esto damos con finalizado el primer apartado de esta clase.